o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre pinos, este es que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Puede tomar su asiento. Y es una palabra muy conocida, una palabra que en esta semana he estado ministrando mi vida y pensaba en todo lo que dice luego, ¿verdad? Que simboliza o está representado de alguna manera lo que es el reino de Dios. Jesús, en su afán de que el hombre pudiera entender y pudiera conocer, pudiera realmente dar una palabra tan sencilla para que el hombre pudiera entender lo que significaba pertenecer al reino de Dios, o lo que significaba que Jesús estuviera entre ellos, lo que significaba el reino de Dios, que es lo que vino a hacer Jesús, a enseñarnos acerca del reino. Entonces se trataba de hacerlo de la manera más sencilla, de la manera más clara posible, como es el evangelio. El evangelio es sencillo. Mucha gente por ahí dice el evangelio es complicado, el evangelio es difícil. Yo creo que el evangelio es lo más sencillo que hay, y el mensaje que nosotros tenemos para anunciar es el más sencillo que hay, que es que Cristo salva y que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Es un mensaje tan sencillo, pero como decía esta palabra, hay un enemigo, y yo meditaba en esto. Hay un enemigo que aún en este tiempo está tergiversando lo que es el propósito de Dios. Está tergiversando las palabras de Dios, queriendo hacer entender o queriendo de alguna manera llevar la idea de que el evangelio es difícil, de que buscar de Dios es complicado, que aún la palabra de Dios es complicado. ¿Cuánta gente que dice, pero seguir a Dios es difícil? Pero seguir a Dios es difícil. Amén. Porque el enemigo dice, es difícil. Es muy difícil, hay demasiados requisitos que cumplir, hay demasiadas cosas que hacer, hay demasiadas cosas que dejar para que realmente la palabra de Dios pueda estar en nuestro corazón y podamos vivir el evangelio, no como nosotros queremos, no como a nosotros nos parece, sino con la palabra del Señor lo manda. Yo me callo y usted dice la verdad, porque esta palabra está cayendo, como dice, ¿verdad? La semilla. Vamos a ver en qué tipo de terreno la semilla cae en esta tarde. Amén. Dígale al que está a su lado, no sé qué clase de terreno sos. Pero esta parábola, la parábola del sembrador, Jesús primeramente lanza la palabra y dice, el reino de los cielos semejante, ¿verdad? O habla del sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y el sembrador qué hace? Siembra. El sembrador ¿qué era? Jesús. ¿Y la semilla qué es? La palabra. O sea, Jesús salió a tirar semilla. Lo que Jesús hacía por los campos, por las aldeas, por las ciudades era tirar semillas. La semilla es la palabra de Dios. Entonces él dice, el sembrador salió a sembrar y comienza allá hablando de diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de personas que reciben o que escuchan la palabra. Pero después que hace dice todo lo que es la parábola, que son parábolas, son comparaciones. O sea, hay algo que Jesús siempre utilizaba, eran las comparaciones de cosas que la gente conocía, de cosas que la gente sabía. Seguramente que cuando dio esta parábola estaba hablando con gente que entendía lo que era la agricultura, con gente que entendía lo que era sembrar, que entendía lo que era una buena tierra, que entendía en el lugar correcto que la semilla debía ser plantada. ¿Y qué es lo que sucedía cuando la semilla era tirada en un lugar donde no iba a dar fruto? O sea, él estaba hablando con gente que sabía y entendía lo que estaba diciendo. Por eso es que Jesús hablaba mucho por parábolas. Amén. Y dice aquí versículos anteriores, versículo 13, dice, pero les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y Jesús a veces hace un juego de palabras que si sí, que si ven no ven, que si oyen no oyen, que si escuchan, ¿verdad? Y uno dice, ¿en qué está hablando este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Al final quiere que entendamos, que no entendamos. Pero en la palabra del Señor dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Amén? Quiere decir que hay gente que viendo no va a ver. O sea, viendo no va a ver. Viendo que algo está pasando, pero no se va a dar cuenta. Dice, sí, más adelante diciendo, y viendo no percibiréis. O sea, algo está pasando, pero yo no sé qué es. ¿Por qué? Porque están en otra sintonía. Están viendo que algo está pasando. Están viendo o están escuchando que en la iglesia se está derramando una palabra, que en la iglesia algo está sucediendo, que en la iglesia algo está haciendo, pero ellos no van a poder percibir, no van a poder entender, no van a poder comprender. Dice, porque hay una razón por qué.
A veces uno dice, pero Señor, si le predico y le hablo, ¿qué es lo que pasa que no acepta su corazón? ¿Qué es lo que pasa si está viendo que me está bendiciendo? Está viendo que la familia está siendo bendecida, está viendo que me sané, está viendo que pasó esto, que pasó lo otro. ¿Por qué no abren su corazón? Y la palabra del Señor dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Quiere decir que no pueden escuchar la revelación o no pueden entender. Escuchan. ¿Usted ha escuchado una vez pesadamente? ¿Vio cuando alguien le habla y dice? Yo tuve un tiempo, gracias a Dios ahora mucho no me pasa, pero solamente un amigo se dio cuenta que me pasaba eso. De que me hablaba, y yo estaba pensando cualquier cosa menos lo que me estaba hablando. Y en y uno pone cara de estar escuchado, pero no escucha nada. Y él dice, no me prestas atención nada de lo que te dije. Y luego tenés razón. Si me preguntas qué me dijiste, no sé, porque es como que mi mente se me iba, no me podía concentrar en lo que estaba hablando, uno escucha pesadamente. Amén. Y a veces cuando uno le habla a la gente del Señor, escuchan pesadamente. Nos dicen que son pesados también y otras cosas, ¿verdad? Dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Pero no hablando de los ojos humanos o los ojos materiales, sino que habla de los ojos espirituales. ¿Cómo nos explica la gente que no puede ver lo que nosotros vemos? ¿Cómo nos explica? Por lo menos me la mira. Yo dice, pero no veo lo que Dios está haciendo. No es lo que Dios está hablando. No pueden entender. ¿Por qué? Porque dice, fíjense que no se cerraron los ojos. ¿Quién los han cerrado? Ellos. Porque hay una voluntad que prima. Hay una voluntad para que nuestros ojos sean abiertos y hay una voluntad también para que nuestros ojos sean cerrados. Dice la palabra, en nosotros está el querer como el hacer. Quiere decir que hay una voluntad que prima en nuestras vidas. Dice, han cerrado sus ojos. Quiere decir que se han negado a ver, ¿verdad? Y dice, para que no vean con los ojos, no con los ojos naturales, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, se conviertan y yo lo saben. Fíjense que el ver, escuchar y entender y el convertirse va a producir en el hombre una sanidad, va a producir en el hombre algo. Por eso, hermanos, este enemigo en este tiempo lo he comprobado, lo he entendido con muchas personas que he hablado, que quiere sacar la palabra del corazón, quiere robar la fe, quiere robar la esperanza, quiere robar la comunión con el Señor. Por eso es que Jesús sigue explicando, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Quiere decir que hay gente que sí está viendo, hay gente que sí está escuchando y hay gente que sí ha preparado y ha dispuesto su corazón para escuchar la palabra de Dios, para ver, no con ojos naturales, sino para ver a través de la visión espiritual y tener el oído atento. En este tiempo yo oro para que la iglesia tenga el oído atento. No solamente, hermanos, a la voz profética, no solamente para que se dice, el que se para y dice, así dice el Señor, no, para que podamos escuchar cuando nuestro espíritu sea inquietado, cuando nuestro espíritu sea inquietado a orar, cuando nuestro espíritu sea inquietado a clamar, cuando nuestro espíritu sea inquietado a llegar a la casa de Dios. Y nuestro espíritu puede estar alerta y puede estar atento, porque hay, hermanos, situaciones en nuestras vidas que nos está diciendo que lleguemos a la casa de Dios. El día viernes visitábamos a una hermana y me dice, mi pastora, me pasó algo que nunca me pasó. Dice, la primera vez me volví a casa porque estaba saliendo a la parada por tomar el ómnibus y de repente me vino a la mente que no había cerrado las puertas de mi casa. Y dije, ay, dejé todo abierto. Ay, cuando venga me van a robar todo. No, mejor me vuelvo. Y me volví a casa. Después, la segunda oportunidad, había puesto a hacer algo en el horno. Y dice, ya estaba viniendo para la iglesia y me vino a la mente que había dejado el horno prendido. Y dije, dejé el horno prendido, seguramente se va a prender fuego el repasador va a agarrar la cortina va a agarrar todo fuego y me va a prender fuego la cara. Pero dice, la primera vez me volví. Pero la segunda vez que no, hasta que llegue a casa ya va a estar todo quemado. Así que ¿para qué voy a volver? Mejor me quedo en el culto. Y mi esposo le dice, ¿y había dejado la puerta abierta? No, está todo cerrado. ¿Y había apagado el horno? Sí, lo había apagado. Hermano, que podamos entender las artimañas que el enemigo utiliza muchas veces para hacernos perder la bendición. Que podamos realmente entender lo que viene de Dios, lo que es de Dios. Que nuestros oídos estén atentos y con el corazón podamos entender. Y dice, y se conviertan, yo los sané. Cuando hay oído, cuando hay visión, cuando hay conversión, cuando hay, hermanos, sensibilidad en nuestro corazón, Dios puede obrar en nuestras vidas. Pero si nosotros somos sensibles, si nosotros le pedimos al Señor que abra nuestros ojos, que podamos ver, que abra nuestro entendimiento, ¿cuántas cosas hay que no entendemos? ¿Cuántas cosas hace Dios que no las entendemos? Y yo digo, perdóname, pero no lo entiendo.
pero yo sé que sos todopoderoso, vos sabés lo que haces. ¿Ven? Cuando algo no entiendo, me gusta lo que dice el profeta Amós, cuando el ángel del Señor lo visita, y él le pregunta y el ángel le contesta. ¿Por qué? Porque había cosas que no entendía. Pero cuando uno pregunta al Señor, el Señor siempre responde. El Señor siempre trae palabras. Por eso, hermanos, el escuchar, el que tengamos nuestros oídos atentos y nuestro corazón entienda, va a producir en nosotros algo, porque la palabra de Dios produce algo. Hay un principio, ¿verdad?, de lo que, lo que son las escrituras, o qué significan las escrituras, o definición de lo que son las escrituras. Una de las partes que más me gusta es donde dice que la palabra de Dios es viva y no es mecánica. Esa palabra me encanta siempre explicarla. ¿Por qué es viva? Porque la Biblia trae vida. La palabra trae vida. No es un cuentito que nosotros lo leemos como el cuentito de Caperucita. Yo decía a los hermanos que estamos esperando para el bautismo, los días miércoles. Le decía, no es el cuentito de Caperucita que siempre termina igual. El cuentito de los tres chanchitos que siempre termina igual. La palabra de Dios tiene una vida que produce en nosotros algo. Por eso es palabra, ¿verdad?, de la parábola. Jesús compara a la semilla, compara a esa palabra que es sembrada en los corazones. Esa palabra que nosotros recibimos, esa palabra que es sembrada en cada culto, esa palabra que no es palabra que fue sembrada, que ustedes la sembraron hace 20 años atrás, 40 años atrás, cuando se convirtió al Señor, que le dijeron Cristo salva y sana. No, esa palabra, por supuesto, es la semilla principal. Pero esa es la palabra que día a día es sembrada en nuestro corazón. Que día tras día vamos a la palabra de Dios, y esta palabra, a mí me encanta decir que la palabra de Dios me bendice, me fortalece, me anima, me ayuda. La palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón. Por eso él habla, es parábola, Jesús habla. Y dice, ¿verdad?, dice que cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, porque hay cosas que no las entendemos. Entonces, ¿qué es que dice? Viene el malo. ¿Quién es el malo? El enemigo. Le dice, eso no es para vos, trae acá. Pero hoy escuché la palabra, eso no es para vos, para acá. Y viene y se lo arrebata. ¿Qué es arrebatar? Arrebatar, quitar con violencia. Eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros recibimos una palabra. Dice, viene el malo y la arrebata, dice, y no la entiende. Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y después dice, y el que fue sembrado en pedregales, este se le oye la palabra, al momento la recibe con gozo. Y dice, qué bueno, qué lindo, ay, qué emocional. Gloria a Dios, qué bueno, preciosa palabra. ¿Sabe qué? Ir de acá al Estadio Centenario, paro. Arranco con toda la fuerza, qué bueno el Señor, aleluya, santo, gloria a Dios. Pero dice palabra, pero dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues dice, al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Y el libro de Lucas, capítulo 22, me hacía recuerdo lo que dice la palabra de Dios, 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos. Bueno, para zarandear, vamos a hacer más sencillo. ¿Ven? Dice, para zarandearte como si fueras un trigo. Yo nunca zarandeé trigo. Gracias. Nunca zarandeé trigo. ¿Ven? Me imagino que debe ser algo que se golpea, ¿verdad? Que se golpea y que se golpea hasta que sale el grano. Dice, el Señor le dice que Satanás le había pedido para sacudirlo, para zarandearlo. Y eso es lo que hace muchas veces el enemigo en nuestras vidas. Nosotros recibimos la palabra, la recibimos con gozo. Y recibimos lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Y recibimos toda la promesa y todo lo que dice la palabra. Pero también viene el enemigo a sacudirnos. También viene el enemigo a zarandearnos para ver si realmente estamos firmes. Para ver si realmente la palabra en nosotros produce lo que tiene que producir. Esa fortaleza y ese ánimo. Me decía una hermana hoy mañana, después de tanta bendición, mire, esta semana ha sido una semana terrible. Me han diagnosticado 2 enfermedades que yo no sabía que las tenía. Pero digo, tremendo que es el diablo. Tremendo que es el enemigo, hermanos. Y yo le digo, vos te pasas, haces cada cosa. Porque el enemigo también nosotros trabaja, nosotros muchas veces también pone pensamiento. Pero yo cada día más fuerte digo, estás vencido en nombre de Jesús. Cuando viene con pensamientos contrarios, quizás con temor en nuestra vida, le digo, estás vencido en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos ha dado autoridad. Y cuando has sentido, dices, ay, después de tanta bendición y tanta cosa, mira qué pasa. El enemigo nos area para ver si puede sacar y se puede robar esa palabra en nuestro corazón. Para así ver si puede matar nuestra esperanza, matar nuestra fe, matar nuestro ánimo, porque ese es su plan.
porque es su proyecto, porque ese es su trabajo. Usted y yo nos desanimemos, nos desalentemos. Que esta juventud, yo compartía una hermana Malvinas, ¿verdad? Y digo, cosas que uno ve el sábado cuando venimos a las 6 de la mañana aquí a la oración, después cuando nos vamos, mano, veo chiquilinas poco menos que arrastrándose las unas a las otras, no sé si borrachas, drogadas, no sé. Chiquilinas jóvenes. Y eso es lo que hace el enemigo, robar, matar, destruir. Me piensa que el enemigo es contento con que las chiquilinas estén sentadas hoy aquí. Y qué bueno, qué lindo, mire lindo que son estas muchachas. Sírvanse muchachas así en adelante. Va a hacer todo lo posible para arrebatar la palabra de Dios, las promesas que hay de Dios para sus vidas. Pero por eso nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra. Tenemos que permanecer firmes en la promesa de Dios. Yo le digo al Señor, tú me lo dijiste, tú me prometiste, lo dice tu palabra. Amén. Permanecer firme. Dice, ¿por qué? Porque algunos vamos a ser zarandeados. Amén. Y muchas veces el emocional, en medio del zarandeo, ¿qué le pasa? Se queda. Amén. Se queda porque es pura espuma. ¿Vio? Cuando usted se sirve una gaseosa y le llega espuma hasta arriba. Y después cuando la espuma baja resulta que le queda un poquito de gaseosa así. Amén. El emocional muchas veces así, sí, Señor, te voy a servir. Como dijo Pedro. No, venga lo que venga y pase lo que pase, me vas a tener al firme. Y cuando vino el momento difícil, fue el primero que se escondió. Se puso una ropa ahí igual a los que estaban en la casa de Caifás, hablaba igual, pero hay algo que lo distinguía. Dice, tu hablar es distinto. No, maldita sea. No te quieras esconder porque vos de ellos. Hay algo que te identifica. Siempre va a haber algo que nos va a identificar. Amén. Que el Señor nos ayude. El primero que sale corriendo, emocional. Acabo de estar al firme siempre. Y acá voy a estar. No me pierdo culto, no me pierdo oración, no me pierdo vigilia. Acá voy a estar al firme siempre. Pero dice la palabra que es de corta duración porque viene la aflicción. Viene el momento difícil. Y en el momento difícil nos desinflamos como globo. Amén. Porque el Señor nos ayude. No son de los que hay acá. Amén. Gloria a Jesús. Dice... El que dice, pero no tiene raíz en sí. Es importante que tengamos raíces en el Señor. Es importante que profundicemos en el Señor. Porque si estamos a la superficie nada más, ¿verdad? No vamos a secarnos. Es necesario que profundicemos en el Señor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Dice uno que fue sembrado en espinos. Recibe la palabra. Pero dicen, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo, no me da el tiempo, no me puedo comprometer a ir todos los domingos. O quizá alguno por ahí, ¿verdad? Por diferentes situaciones, el trabajo, el cansancio, me duele la cabeza, me duele el pie, me siento enfermo, no tengo ganas. Y la palabra de Dios empieza a abrir su corazón. ¿Ven? Reciben la palabra, escuchan la palabra, pero dice que se hace fructuosa. ¿Por qué? Porque para que la palabra de Dios produzca en nuestras vidas, dice el Salmo 22 que tenemos que estar plantados en la casa de Jehová, no plantados en cualquier lado, no plantados en cualquier lugar, plantados en la casa de Jehová es donde vamos a producir buen fruto. O ustedes ven que los árboles un día están en un lado y otro día están en otro, están plantados siempre en el lugar. Y usted ve esos árboles altos que tienen años. Eso es que el Señor compara con árboles plantados en la casa de Jehová. Amén. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Cuántos buena tierra hay acá? Amén. Dice, el que fue sembrado en buena tierra. Diga, yo soy buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Quiere decir que si nosotros hemos oído y hemos entendido la palabra, quiere decir que somos buena tierra. Si usted está hoy aquí es porque es buena tierra, porque a pesar de las dificultades, a pesar de situaciones difíciles, podemos estar en la casa de Dios. A pesar de lo que podamos vivir, podemos ir proclamando que Jesucristo es el Señor. Dice, y entiende la palabra, y no solamente entiende la palabra, sino que también da fruto. Porque eso no es si hoy entendí. El oír y el entender produce algo. Recuerden lo que leímos recién, ¿verdad? Dice, oigan con los oídos y con el corazón entiendan, se conviertan y se produce la sanidad. El entender, el oír, produce entendimiento. Si yo no escucho, si yo no oigo, no puedo entender. Entonces, el oír produce entendimiento y el entendimiento hace que yo haga algo. Entiendo que lo tengo que hacer, entonces lo hago. Y lo que yo haga, mi acción, produce un fruto. Y no solamente un fruto, sino que habla de una multiplicación. Porque si hay algo que Dios es un Dios multiplicador. Dios no se va a conformar con usted dé un frutito.
Hay gente que se come, bueno, pero por lo menos tiene un frutito. Chiquito, apenas se ve, pero no importa, pero es frutito. No, Dios quiere que nosotros demos fruto. Dice, y produce. Está hablando de una producción. Una producción no son 2 o 3. Una producción es en cantidades, ¿verdad? Porque nosotros estamos llamados a producir en cantidades. Por eso no se conforme con un poquito. No se conforme con dar solamente uno, ¿verdad? Como habla la parábola de los talentos. A uno se le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Bueno, yo con uno me conformo. No. Tratemos de poder ser aptos, ¿verdad? Para que Dios pueda darnos más. El que Dios nos da nos demuestra que Él confía en nosotros. Cuando recibimos algo de Dios, ya sea un don, ya sea un talento, ya sea algo para hacer el Señor, eso nos da la pauta que Dios está confiando en nosotros y nos está dando un trabajo para hacer, porque Él confía en nosotros que nosotros podemos hacer. Y cuando Él nos da la palabra, Él confía que nosotros vamos a escuchar la palabra, vamos a dar fruto y vamos a producir. ¿A cuánto? Dice a 100, a 60 y al 30 por 1. Quiere decir que uno va a producir al 100%, al 60% y al 30%. Quiere decir que eso va a ir creciendo, va a ir en aumento. Pero también esto nos habla, fíjese que de 100 baja a 60, de 60 baja a 30. ¿Por qué? Por eso también nos habla de nuestra capacidad. Que Dios no a todos nos dio la misma capacidad o los mismos dones, los mismos talentos. A uno le dio una cosa, a otro le dio otra. Pero no importa si te dio para producir 30, 60 o a 100. No importa, lo importante que produzcas. Cuando entendés la palabra, cuando comprendés la palabra dice, no se debe ser infructuosa en nuestra vida. ¿Qué es infructuoso? Cuando no producimos ningún fruto. Ni siquiera para nosotros mismos. Ni siquiera para nuestra propia vida. Quizás podemos ser infructuosos para los demás, pero tenemos que ser fructuosos o dar fruto para nosotros mismos. Que la palabra que escuchamos produzca primeramente en mí un cambio, una transformación, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios produce en nosotros. No es simplemente que usted hace muchos años haya escuchado que Cristo se va y sana, haya levantado su mano, haya pasado al frente, haya hecho la oración de fe, se haya bautizado. No, que cada día la palabra de Dios que es sembrada en su corazón produzca algo. Porque la palabra de Dios es viva. Dice, y es eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. Quiere decir que a veces la palabra de Dios va a atravesar. Porque la palabra de Dios a veces duele. La palabra de Dios a veces atraviesa. Amén. Pero cuanto más nos corta, mire, más el Señor trabajando en nuestras vidas. Más el Señor produce en nuestras vidas. Jesús, en el afán y en el anhelo de que la gente entendiera qué significaba el reino de Dios. Hoy se habla mucho de reino, y esto es reino y lo otro es reino. ¿Qué es el verdadero reino? Que la palabra de Dios produzca en nosotros. Que la palabra de Dios pueda realmente traer este fruto abundante, que podamos oírla, podamos recibirla para que entonces esa palabra pueda producir en nosotros. ¿Sabe? Muchas veces se levantan situaciones en nuestras vidas, situaciones dentro de la iglesia, para que escuchemos la palabra del Señor, para impedir que usted reciba, para impedir que usted reciba el entendimiento de la palabra de Dios. Muchas veces el cansancio, el sueño, la pereza, la preocupación hace que la palabra de Dios la recibamos en nuestro corazón. Por eso cada vez que vamos a recibir la palabra debemos orar al Señor, pedirle que nos dé sabiduría para entender, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro espíritu, pero también nuestro entendimiento. El apóstol Pablo siempre hablaba del entendimiento. Decía, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Con la mente percibimos, recibimos todo lo que viene, ¿bien? Y lo procesamos en el corazón y lo recibimos en el espíritu. Pero lo que a mucha gente también el intelecto, ¿verdad? Lo que razona, le impide recibir del Señor. El otro día hablaba con alguien y que quiere encontrar la explicación de qué es el por qué, para qué de todo, ¿verdad? Y yo simplemente le digo, ¿sabe que las matemáticas de Dios no siempre 2 más 2 son 4? A veces matemática de Dios puede ser 2 más 2 5, 2 más 2 7, porque Dios hace como que hay cosas que para Dios no tienen explicación. Necesitamos abrir nuestro espíritu, recibir palabras y que ella produzca en nosotros lo que tiene que producir, crecimiento. A veces queremos no simplemente que la palabra nos traiga ánimo. ¿A cuánto le gusta la palabra de ánimo? A mí me gusta. ¿Eh? Todo el pueblo en Cristo que me fortalece. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero también la palabra de Dios tiene que producir un crecimiento. Y el crecimiento duele. ¿Te acuerdas? Algunos, hace muchos años cuando éramos jóvenes. Y estábamos creciendo y nos dolía el rodillas. Eso es porque estás creciendo. El crecimiento duele. Amén. Y en el Señor también duele. La palabra de Dios produce en nosotros crecimiento y avance. Si queremos conquistar, si queremos avanzar, si queremos alcanzar, necesitamos la palabra de Dios produzca en nosotros transformación, crecimiento, mire, hasta confrontación muchas veces con nosotros mismos. ¿Ve? La palabra de Dios nos confronta cosas que hacemos
y en cosas que hacemos también. Amén. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, si somos buena tierra y entendemos la palabra, debemos llevar fruto, y fruto en abundancia, para que no seamos una tierra desperdiciada, para que no seamos, hermanos, una tierra fructuosa, o para que no seamos como aquella higuera que simplemente daba hojas y hojas y hojas. Y que dijo Jesús, está utilizando una tierra que se podría plantar otra cosa. ¿Amén? Y el Señor dijo, maldijo esa higuera y pasó con la higuera, se secó. Que el Señor nos ayude realmente, cuando el Señor venga a buscar frutos nosotros, en esta tierra que ha sembrado su palabra, realmente podamos producir al 100, al 60 y al 30 por uno. Que sea buena tierra. Le invito a ponerse de pie. Gracias, Espíritu Santo, te damos esta hora, gracias por esta palabra que hemos podido compartir, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor amado, que traiga entendimiento, que ya traiga fortaleza, Señor, pero sobre todas las cosas traiga las que son necesarias, Señor amado, para que esta palabra pueda producir en tu reino, pero también producir en nuestras vidas, para que podamos ser productivos en la obra de tu reino, para que podamos entenderla en nuestro corazón y poder establecerla, Dios mío, como regla, establecerla como principio en nuestras vidas. No permitas, Señor, los afanes de este mundo, no permitas que preocupaciones, no permitas que el cansancio, no permitas, Señor, que quizás, Dios mío, nuestros propios pensamientos alejen, Dios mío, tu palabra de nuestro corazón, que no nos permitan meditar en ella, porque tu palabra nos dice que ella es lámpara a nuestros pies, es lámpara que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestros pensamientos, que ilumina nuestro caminar. Señor amado, esta palabra, Señor, nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos enseña a ser productivos en tu reino, que nos enseña, Dios mío, a llevar tu palabra, que nos enseña a vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Señor, no permita que esta palabra, Dios mío, que quizás en este tiempo ha sido arrancada de muchos corazones, el consejo de tu palabra ha sido arrancado, Señor, de los corazones. Padre celestial, Dios mío, Padre, permite que aún en este tiempo, Señor, la semilla de tu palabra produzca, el amado produzca, traiga nuevos frutos, traiga frutos abundantes, Señor amado, traiga frutos que alaben tu corazón, Señor amado. El enemigo, Dios mío, ha quitado, Dios mío, la palabra de muchos corazones, trayendo desesperanza, trayendo falta de fe, Dios mío, anulando la esperanza, anulando la fe, Señor. Han sido, Dios mío, atormentados, han sido nublados, Padre, por el conocimiento, Dios, del conocimiento de tu palabra, han sido nublados por esas artimañas del enemigo. El enemigo anda robando, anda quitando las palabras de los corazones, Señor. Esta palabra que ha sido sembrada, Señor amado, te pedimos, Padre, que en este tiempo, Señor, muchos corazones puedan volverse a ti, puedan recibir la palabra, puedan tener corazones sensibles, que puedan ser tierra fértil, Dios mío, donde tu palabra, donde tu propósito, Señor, sean depositados, para que pueda producir en el mundo espiritual, para que pueda producir aún en nuestra vida, para que pueda producir en esos hijos que tú quieres que sean, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos como tus hijos, Señor, a ser tierra fértil, a ser tierra fértil, a ser tierra que lleve fruto, Señor, a que esa semilla produzca en nuestras vidas, Señor, produzca fe, produzca esperanza, produzca lucha, Dios mío, produzca, Padre, para seguir luchando, para seguir animándonos, Dios, a lo que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, te adoramos, Dios, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, y qué bueno saber que la palabra de Dios en tu corazón, en mi corazón se potencia, toma fuerza y nos hace ser fuertes, valientes, nos llama a conquistar, quizás lo que nunca nos atrevimos a